Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Nunca olvidaré el olor a humo, el sonido del cristal rompiéndose y la sensación de que todo lo que conocía estaba desapareciendo. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Mi nombre es Lucía, tengo 17 años y vivía en Valencia con mis padres y mi hermana pequeña, Carla. Mi vida hasta entonces era rutinaria, con mis estudios de bachillerato, las tardes en el parque con Carla y las cenas familiares en las que todo parecía perfecto. Pero esa noche, todo cambió. Era un viernes cualquiera, y mis padres habían salido a cenar por un aniversario que, según ellos, merecíamos celebrar como familia. Carla estaba en su habitación jugando con su tablet, y yo estaba revisando unos apuntes en la sala de estudio. De repente, un olor fuerte y amargo a humo invadió la casa. Al principio pensé que alguien había quemado algo en la cocina, pero pronto me di cuenta de que el fuego estaba creciendo rápido, devorando las cortinas y las paredes de madera. Llamé al 112 temblando, mientras el pánico me consumía. No podía despertar a Carla. Su puerta estaba bloqueada por el humo y las llamas. Sentí una desesperación que nunca antes había experimentado, la certeza de que podía perder a mi hermana y a mí misma en cuestión de minutos. Cuando finalmente logré abrir la puerta de su habitación, ella estaba llorando, asustada, abrazada a su muñeca favorita. La llevé a la terraza, y desde allí vimos cómo las llamas consumían nuestro hogar. Cuando los bomberos llegaron, uno de ellos me dijo algo que nunca olvidaré. «Esto no parece un accidente, señorita». Esas palabras fueron el inicio de un misterio que cambiaría mi vida para siempre. Nadie sabía cómo se originó el fuego. Nadie, excepto alguien que parecía conocer demasiado sobre nosotros. Al día siguiente, mientras mi familia y yo intentábamos recomponernos en un apartamento temporal proporcionado por servicios sociales, recibí una carta anónima. La abrí temblando, y lo que encontré me dejó helada. Fotos de mi infancia que yo nunca había visto, con personas que ni siquiera recordaba, y una nota que decía: «No eres quien ellos te hicieron creer. No eres solo otra madre adolescente». No entendía nada. Mi familia siempre había sido abierta conmigo, pero esas fotos mostraban una realidad oculta. Mis padres adoptivos habían fingido contarme toda la verdad sobre mi nacimiento. Y alguien estaba usando esta información para manipularme, para recordarme que no podía confiar en nadie. En los días siguientes, me di cuenta de que cada gesto amable de mi familia tenía un trasfondo oculto. Mi tía Pilar, que siempre había sido mi confidente, empezó a comportarse de manera extraña, mirándome con una mezcla de lástima y miedo. Mi madre, Teresa, insistía en que olvidara la carta y me concentrara en los estudios. Pero yo sentía que algo en ellos había cambiado. Ya no podía distinguir el amor de la manipulación. Una noche, llorando sola en la terraza del apartamento temporal, tomé una decisión que jamás imaginé. Debía huir, aunque solo fuera por unas horas, para encontrar respuestas por mí misma. Necesitaba descubrir quién era realmente, de dónde venía y por qué alguien quería que me sintiera atrapada en una mentira. Mientras caminaba por las calles de Valencia, con la brisa nocturna golpeando mi rostro, me prometí algo: no dejaría que el miedo me controlara. Aún sin comprender la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar, sentí por primera vez un atisbo de determinación. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Al amanecer, regresé al apartamento, pero no estaba sola. Una figura desconocida me esperaba, alguien que afirmaba conocer la verdad sobre mis padres y mi historia. Sus palabras eran enigmáticas y, al mismo tiempo, tentadoras. Si quieres saber quién eres, y por qué realmente estás aquí, debes confiar en mí. No sabía si estaba frente a un salvador o un manipulador más. Pero una cosa era clara: mi vida había cambiado para siempre, y la única manera de sobrevivir era descubrir toda la verdad, aunque doliera más de lo que jamás había imaginado. Y allí, en ese instante, entendí que este era solo el comienzo. Lo que descubrí esa noche me obligaría a enfrentar secretos familiares que nunca imaginé, traiciones que me harían cuestionar todo lo que creía saber y decisiones que pondrían a prueba mi corazón y mi alma. Tras aquel incendio, mi vida cambió de un día para otro. De tener un hogar cálido y seguro, pasé a depender de servicios sociales y de un apartamento temporal en Valencia, sin la sensación de estabilidad que un adolescente necesita.
Cada sonido de la calle me parecía un peligro, cada sombra una amenaza. Y más que todo, estaba sola con Carla, intentando recomponer algo que ya no existía. Los días eran largos y tediosos. En la escuela, mis compañeros murmuraban, algunos con curiosidad y otros con lástima. Me convertí en la chica del incendio, alguien que debía aparentar fortaleza mientras por dentro se sentía destrozada. No podía confiar en nadie, incluso mi propia familia parecía haber cambiado. La carta que recibí me perseguía constantemente. No eres solo otra madre adolescente. No entendía qué significaba, pero sabía que había más de lo que me contaban. Fue entonces cuando conocí a Adrián. Lo encontré por casualidad en un café mientras esperaba a Carla, que estaba en clases de refuerzo. Tenía unos ojos que parecían leer mi alma y una sonrisa que transmitía tranquilidad. Me sorprendió cómo, sin conocerme, parecía comprender mi miedo y mi dolor. Comenzamos a hablar, primero de cosas triviales, el café que ambos pedíamos, la música que escuchábamos, la ciudad que nos rodeaba. Pero pronto nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Adrián parecía tener un talento especial para escuchar sin juzgar. Me contaba historias de su vida, de cómo había perdido a su madre cuando era pequeño y de cómo eso lo había hecho más fuerte. Yo le contaba sobre el incendio, la carta y mi sensación de que algo en mi familia estaba oculto. Él no se rió, no me dio consejos superficiales, simplemente escuchó y me ofreció su apoyo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Pero como en las mejores historias, la confianza que sentía se rompió de forma abrupta. Una tarde, mientras esperaba que Carla terminara sus clases, descubrí que Adrián había compartido algunos de mis secretos con un amigo común, alguien que luego me miró con curiosidad y un dejo de superioridad. Esa traición me dolió más de lo que esperaba. Me sentí ridícula por haber confiado tan rápido, por haber creído que alguien podía comprender mi dolor tan profundo. Aprendí, entonces, una lección que marcaría mi vida. Podía intentar acercarme a alguien, pero la única persona en la que realmente podía confiar era yo misma. Fue un golpe doloroso, pero también liberador. Me di cuenta de que la fuerza que necesitaba no vendría de fuera, sino de mi interior. Mientras tanto, mi vida en el apartamento temporal era un caos constante. Carla lloraba cada noche por su cama quemada, por los juguetes perdidos, por su vida que ya no era la misma. Intentaba mantenerme fuerte por ella, pero a veces sentía que el peso era demasiado. La sensación de soledad y miedo me acompañaba incluso cuando dormía, y cada carta, cada mensaje anónimo, cada mirada extraña de mis padres adoptivos me recordaba que había secretos que no debía ignorar. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque cercano, escuché una conversación que cambió mi perspectiva. Dos mujeres hablaban de un asunto familiar relacionado con una adopción, con nombres y fechas que coincidían con los míos. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser una pista sobre quién era realmente? Decidí seguir investigando por mi cuenta, a escondidas, recopilando información, observando patrones y señales que pudieran llevarme a la verdad. En medio de todo este caos, Adrián volvió a aparecer. Esta vez, con humildad y arrepentimiento. Admitió su error y me pidió otra oportunidad para demostrar que podía ser alguien en quien confiar. Mi instinto me decía que debía mantener la distancia, pero parte de mí quería creer que no todas las personas estaban destinadas a traicionarme. Era un recordatorio constante de que incluso entre la traición, podía haber momentos de luz. En los meses siguientes, Adrián se convirtió en una especie de aliado incómodo. Estaba allí, pero yo mantenía mis límites claros. Juntos comenzamos a desentrañar pequeñas piezas de información sobre mi pasado, nombres, fechas, lugares. Cada hallazgo me acercaba un poco más a la verdad y, al mismo tiempo, aumentaba el miedo de lo que descubriría. La sensación de estar caminando por un terreno desconocido y peligroso era constante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un propósito. El aprendizaje de estos meses fue brutal pero necesario. La confianza se gana, no se impone, la verdad duele, pero es liberadora, y la fuerza no siempre viene de los demás, sino de cada decisión valiente que tomamos frente al miedo. Aunque el camino era solitario, aprendí a caminarlo con determinación, a escuchar mi instinto y a proteger lo que más amaba, a Carla y a mí misma. Desde que comencé a investigar por mi cuenta, cada día se sentía como caminar por un laberinto oscuro.
Lo que había pensado que serían pistas aisladas, poco a poco empezaba a conectarse en un patrón inquietante. La carta anónima, las fotos que nunca había visto, las miradas extrañas de mis padres, todo comenzaba a tener sentido, pero un sentido que me aterraba. Una tarde, mientras revisaba antiguos archivos en la Biblioteca Municipal de Valencia, conocí a una mujer que cambió todo de manera inesperada. Se llamaba Carmen, y parecía saber demasiado sobre mi familia. No pregunté cómo, ni lo hice con demasiada ingenuidad. Su mirada y su forma de hablar me decían que venía del mismo mundo de secretos que yo intentaba descubrir. Me entregó una carta sin abrir y me dijo: «Esto es lo que debes leer cuando estés lista para enfrentarte a la verdad». No sabía si confiar en ella. Su presencia era desconcertante, y la manera en que pronunciaba mi nombre como si lo hubiera dicho muchas veces antes me puso los pelos de punta. Sin embargo, algo en su voz me hizo sentir que por fin podría encontrar respuestas. Guardé la carta en mi bolso y la escondí entre mis apuntes, sintiendo que esta pequeña hoja de papel era una llave hacia mi verdadera historia. Esa noche, al regresar al apartamento temporal, revisé la carta con manos temblorosas. Era de alguien que decía ser parte de mi pasado, alguien que afirmaba conocer la verdad sobre mis orígenes y sobre la noche del incendio. Las palabras estaban cuidadosamente escritas, como si quien las hubiera redactado supiera exactamente qué emociones provocarían en mí: miedo, curiosidad, desesperación y una chispa de esperanza. Mientras leía, un recuerdo olvidado emergió de forma fragmentada, imágenes de una mujer que parecía conocerme, susurros que jamás entendí de niña y la sensación de que había algo que mis padres nunca querían que supiera. La carta mencionaba un nombre, Isabel Gutiérrez, y decía que debía buscarlo si quería comprender quién era realmente. Esa noche me costó dormir. Cada pensamiento giraba alrededor de esa mujer misteriosa, de mi verdadera identidad y de la conexión que debía tener con ella. Los días siguientes se volvieron un equilibrio peligroso entre la escuela, la vida con Carla y la investigación. Cada pequeño descubrimiento me daba tanto alivio como miedo. Encontré un recibo antiguo que mencionaba a Isabel Gutiérrez en una dirección en Sevilla, y otro documento que hablaba de adopciones y tutelas. Cada pieza del rompecabezas me acercaba a la verdad, pero también dejaba claro que alguien quería impedir que siguiera avanzando. Una tarde, mientras intentaba fotografiar un viejo archivo en la biblioteca, sentí que alguien me observaba. No podía distinguir quién, pero la sensación era tan intensa que el corazón me latía a 1000 por hora. La biblioteca estaba casi vacía, y aún así, cada vez que giraba la cabeza, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Sabía que no estaba sola y que alguien estaba pendiente de cada movimiento que hacía. La presencia de esta figura misteriosa me recordó la fragilidad de la confianza. Adrián me había traicionado, mis padres me ocultaban secretos y ahora alguien más estaba vigilando mis pasos. Sin embargo, también me impulsó a ser más cautelosa y astuta. Aprendí a moverse entre las sombras de la información, a leer señales, a discernir lo verdadero de lo manipulado. Cada pista que encontraba era un delicado equilibrio entre miedo y esperanza. En uno de esos días de investigación intensa, decidí hacer una visita a la dirección que aparecía en la carta, en Sevilla. Cada kilómetro en el tren desde Valencia aumentaba mi ansiedad. ¿Qué encontraría? ¿Estaría preparada para enfrentar la verdad? La ciudad pasaba veloz a través de la ventana, pero mi mente estaba fija en un solo punto: Isabel Gutiérrez, el nombre que prometía respuestas y, tal vez, más preguntas. Cuando finalmente llegué al barrio indicado, sentí una mezcla de familiaridad y extrañeza. Las calles empedradas, las fachadas antiguas y la luz del atardecer creaban un ambiente casi cinematográfico. Una sensación de déjà vu me recorrió, como si ya hubiera estado allí antes, aunque sabía que no era posible. Y entonces la vi. Una mujer mayor, de mirada intensa y expresión serena, me esperaba en la puerta de un edificio antiguo. Su rostro me resultaba vagamente familiar, y un nudo en el estómago me indicó que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo. Nunca imaginé que la búsqueda de la verdad pudiera doler tanto. La tarde en que conocí a Isabel Gutiérrez parecía prometedora. Sentía que por fin podría responder todas las preguntas que me atormentaban desde el incendio. Sin embargo, lo que iba a ser un refugio seguro se convirtió en un golpe devastador que me enseñaría que la vida no da segundas oportunidades tan fácilmente. Isabel vivía en un apartamento antiguo en el centro de Sevilla.
Todo en su hogar parecía impregnado de recuerdos, fotos de niños y cartas cuidadosamente guardadas en cajas de madera. Desde el primer instante, sentí que había llegado a un lugar seguro. Ella me contó que había sabido de mi existencia desde hace años y que había intentado acercarse, pero alguien siempre lo impedía. Sus palabras me llenaron de alivio y esperanza. Por primera vez, no sentía que debía enfrentar todo sola. Pasamos horas hablando. Isabel me mostró documentos, fotos y cartas que confirmaban lo que la carta anónima había insinuado. Yo no era simplemente una adolescente con un accidente familiar. Había secretos, traiciones y mentiras cuidadosamente tejidas a lo largo de los años. Cada revelación me hacía sentir una mezcla de miedo y claridad. Por fin, entendía que todo lo que había vivido no había sido culpa mía. Durante esos días, me sentí más fuerte. Isabel me enseñó a interpretar documentos, a leer pistas y a encontrar información oculta en archivos y registros. Por primera vez, sentí que tenía un verdadero refugio, un lugar donde podía ser yo misma y donde alguien realmente me apoyaba sin segundas intenciones. Carla estaba a salvo conmigo, y aunque extrañaba a mis padres, sentía que estábamos en un lugar donde podíamos empezar a reconstruirnos. Pero la tranquilidad nunca dura mucho. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en la pequeña biblioteca del apartamento de Isabel, un fuerte estruendo me hizo saltar. El sonido provenía de la calle, seguido de gritos y sirenas. Al mirar por la ventana, vi un incendio. No podía creerlo. El edificio contiguo, donde vivía un vecino que siempre nos había mostrado simpatía, estaba ardiendo. Mi corazón se aceleró. Isabel intentó calmarme, asegurándome que estábamos a salvo, pero la sensación de impotencia era abrumadora. Me di cuenta de que, aunque había encontrado un refugio temporal, la tragedia parecía perseguirme, recordándome que la vida nunca sería simple ni segura. Las lágrimas brotaron sin control, el miedo, la culpa y la desesperación se mezclaron en un torbellino emocional que me dejó agotada. Al día siguiente, mientras intentábamos reconstruir los documentos dañados por el humo y la ceniza, recibí una llamada de Adrián. Su voz, normalmente calmada, estaba cargada de urgencia. Alguien había intentado contactarlo para advertirle que me mantuviera alejada de Isabel. Supe de inmediato que no podía confiar en nadie. El peligro no era solo físico. Alguien quería controlar lo que estaba a punto de descubrir, alguien que sabía demasiado sobre mi familia y mi historia. Fue en ese momento cuando sentí el verdadero peso de la pérdida. No era solo el miedo al incendio o la amenaza de quienes querían ocultarme la verdad. Era la certeza de que cada paso que daba hacia la comprensión de mi pasado venía acompañado de un riesgo enorme. Cada aliado podía ser un enemigo encubierto, cada decisión tenía consecuencias. La sensación de soledad me golpeó con fuerza. Aunque Isabel me ofrecía apoyo, sentí que debía aprender a caminar sola, a tomar decisiones sin depender de nadie más. El deseo de descubrir toda la verdad se volvió un fuego interno que me empujaba a continuar, aunque el miedo amenazara con paralizarme. Aquella noche, mientras observaba a Sevilla desde la ventana del apartamento de Isabel, comprendí algo fundamental: no podía retroceder. La vida me había enseñado de manera cruel que la seguridad es efímera y que la verdad, aunque dolorosa, era la única manera de liberarme. Con ese pensamiento, decidí que continuaría la búsqueda de mi pasado, sin importar lo que tuviera que sacrificar. Después de lo que había pasado con Isabel y el incendio, pensé que ya nada podría sorprenderme. Pero estaba equivocada. La vida parecía empeñada en recordarme que cada respuesta traía consigo nuevas preguntas, y cada paso hacia la verdad tenía su precio. Un día, mientras revisaba antiguos archivos de adopciones en un registro municipal, conocí a Daniel. Era un hombre joven, pero con una mirada y un aura que inspiraban confianza inmediata. Me ofreció su ayuda de manera inesperada. Decía que él también había perdido parte de su familia en circunstancias misteriosas y que había aprendido a desentrañar secretos que muchos preferían ocultar. Algo en su sinceridad me hizo sentir que podía confiar en él, al menos por un momento. Daniel se convirtió en un aliado esencial. Me enseñó a revisar documentos antiguos, a interpretar pistas, a conectar fechas y nombres que hasta entonces parecían aleatorios. Me explicó cómo algunos secretos familiares se ocultaban entre líneas de actas y cartas, y cómo ciertos individuos manipulaban información para controlar la narrativa de lo que creíamos que era verdad. Gracias a él,
comencé a tener una visión más clara de mi verdadera historia. Pero, como siempre, cada aliado parecía atraer su opuesto. Pronto apareció Clara, una joven de mi edad con la que tuve un primer encuentro que cambiaría todo. Al principio parecía inofensiva, amable, sonriente, dispuesta a ayudarme a entender a mis padres y su pasado. Sin embargo, rápidamente descubrí que su interés no era altruista. Clara estaba vinculada con alguien que quería mantener ocultos secretos sobre mi familia y mi origen. Su presencia comenzó a generar dudas y miedo constantes. Cada movimiento que hacía estaba calculado para provocarme inseguridad. Lo más desconcertante fue descubrir que Clara tenía acceso a información sobre Isabel y mis investigaciones. Sabía fechas exactas, nombres y detalles que solo alguien cercano a mi familia podía conocer. Enfrentarla fue un desafío. Por un lado, me aterraba su conocimiento. Por otro, sentía que cada encuentro me hacía más fuerte y más consciente de lo que estaba en juego. Daniel y yo empezamos a trabajar juntos para descifrar quién era Clara realmente y qué buscaba. Cada pista que obteníamos confirmaba lo que sospechábamos. Clara estaba conectada con un rival mucho más poderoso y peligroso, alguien que tenía intereses directos en mantenerme alejada de la verdad. No solo era un enemigo emocional, su influencia podía afectar cada paso que dábamos en nuestra búsqueda. Mientras tanto, la relación con Daniel se profundizaba. Aprendí a equilibrar la confianza y la precaución, a apoyarme en alguien sin perder mi autonomía. Juntos, trazamos un plan: continuar nuestra investigación, proteger a Carla y a mí misma, y desentrañar la red de secretos y traiciones que había oscurecido mi pasado. Cada pequeño descubrimiento nos acercaba a la verdad, pero también aumentaba el peligro. Lo más doloroso fue darme cuenta de que algunas personas que creía amigas podían estar observándonos y manipulando nuestras acciones. Cada documento revisado, cada conversación interceptada, cada encuentro inesperado me recordaba que no podía bajar la guardia. La sensación de estar atrapada entre aliados y enemigos era constante, y el miedo comenzó a mezclarse con la determinación. Una noche, mientras Daniel y yo revisábamos registros antiguos en su pequeño apartamento, encontramos una conexión que jamás imaginé. Clara no solo trabajaba para alguien más, estaba directamente vinculada con el antagonista principal de toda mi historia. La persona que había manipulado la información de Isabel, interferido en la investigación y espiado cada movimiento mío, estaba más cerca de lo que podía imaginar. Ese descubrimiento cambió todo. Comprendí que no podía confiar en nadie por completo, que cada paso debía ser calculado y que la traición podía surgir de los lugares más inesperados. Al mismo tiempo, reforzó mi determinación. Si quería descubrir la verdad y proteger a Carla, debía enfrentar a estos enemigos, aprender de ellos y usar su manipulación en su contra. La verdad, descubrí, nunca llega sin un precio. Después de todo lo que había pasado con Isabel, Daniel y la amenaza constante de Clara, pensé que había aprendido a medir mis pasos. Pero lo que estaba por venir me mostró que algunos secretos solo pueden revelarse cuando estás dispuesto a enfrentarte al dolor más profundo. Una tarde, mientras revisábamos documentos antiguos en el Archivo Municipal de Sevilla, Daniel y yo encontramos algo que nos dejó sin aliento: un cuaderno pequeño, lleno de anotaciones, cartas y fotografías que detallaban la historia real de mi familia biológica. Allí estaba todo: nombres, fechas, correspondencias, y la confirmación de que Isabel no solo me había protegido, sino que había luchado durante años para mantenerme a salvo de personas que querían ocultar mi existencia. Pero justo cuando sentí un alivio momentáneo, el peligro tocó la puerta. Clara apareció de manera inesperada, con una mezcla de arrogancia y amenaza. Nos confrontó, revelando que alguien poderoso la había enviado para asegurarse de que no continuáramos nuestra investigación. La tensión era tan palpable que sentí que el aire se volvía denso a nuestro alrededor. En ese momento, Daniel tomó una decisión que cambió todo. Sin pensarlo, se interpuso entre Clara y yo, enfrentándola mientras yo me apresuraba a guardar los documentos más importantes. Sus palabras y su valentía fueron un acto de sacrificio puro. Estaba dispuesto a arriesgarse para protegerme y proteger la verdad que habíamos descubierto. El miedo y la gratitud me golpearon al mismo tiempo. No solo estaba enfrentando secretos familiares, sino que también estaba aprendiendo sobre la nobleza del sacrificio humano. Después de que Clara se retirara, temiendo que alguien más llegara,
nos sentamos exhaustos en un banco del parque cercano. Daniel tenía un corte en la mano y el rostro lleno de raspaduras. Aún así, su mirada me transmitía determinación y confianza. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. Para descubrir la verdad, no podía caminar sola, pero tampoco podía depender completamente de nadie. La fuerza debía venir de mí, alimentada por la lealtad y el sacrificio de quienes elegían apoyarme. Mientras recogía los documentos y los analizaba con más detalle, descubrí algo inesperado, una carta dirigida a mí por Isabel, escrita muchos años atrás, que nunca había recibido. En ella, Isabel describía los riesgos que corría mi familia, la traición de ciertos parientes y cómo había tenido que esconderme del mundo para protegerme. Cada palabra me llenaba de angustia y admiración. Isabel había sacrificado tanto por mí, y yo todavía estaba apenas comenzando a comprender la magnitud de esos sacrificios. Esa noche, mientras regresaba al apartamento temporal, me senté frente a Carla y le conté una versión simplificada de lo que había descubierto. Quería protegerla de la verdad más cruda, pero también necesitaba sentir que no estaba sola. Carla me miró con sus grandes ojos llenos de inocencia y confianza, y sentí que, a pesar del miedo, debía seguir adelante. Por ella, por mí, y por todo lo que Isabel había hecho. A partir de ese momento, cada paso que di hacia la verdad estuvo marcado por la conciencia de que los sacrificios no siempre se ven y que algunas personas arriesgan su vida y su seguridad por los demás sin buscar reconocimiento. Comprendí que mis enemigos no solo eran personas, eran los secretos que se habían tejido durante décadas, las mentiras que habían envenenado relaciones y las manipulaciones que habían intentado definir quién debía ser. Al final del día, mientras revisaba el cuaderno de Isabel, sentí una transformación interna. El miedo y la inseguridad empezaban a ceder ante una determinación férrea. No permitiría que la historia de mi familia fuera controlada por quienes querían ocultarla. La verdad debía salir a la luz, y aunque el camino estaba lleno de peligros, sacrificios y dolor, estaba lista para enfrentarlo. A veces, la vida te arrastra tan profundamente que sientes que nunca volverás a ver la luz. Para mí, ese momento llegó semanas después del incidente con Clara y el sacrificio de Daniel. Había logrado descubrir piezas importantes de mi pasado, pero lo que debía ser una victoria se convirtió en mi caída más dura. Todo comenzó con una serie de documentos que aparecieron en mi apartamento, como si alguien los hubiera dejado a propósito. Al principio pensé que eran pistas útiles, pero pronto descubrí que eran trampas, información manipulada, mentiras disfrazadas de verdades, todo diseñado para que me confundiera y dudara de mis propias decisiones. Sentí que estaba atrapada en un laberinto sin salida, y que cada movimiento que hacía me llevaba más lejos de la verdad y más cerca del dolor. Peor aún, la traición llegó desde donde menos lo esperaba. Una persona cercana, alguien en quien había confiado, reveló información crítica a Clara y al antagonista principal. Esa traición no solo puso en peligro mi investigación, sino también la seguridad de Carla. La culpa me aplastó. Sentía que, a pesar de mis esfuerzos, no había podido proteger a mi hermana ni a mí misma. El antagonista, cuya identidad aún era parcialmente un misterio, comenzó a manipular eventos para aislarme. Mis amigos dudaban de mí, mis aliados eran vigilados y cualquier paso en falso parecía ser usado en mi contra. Me sentí completamente sola, atrapada entre secretos, mentiras y amenazas constantes. Por primera vez en toda esta historia, dudé si alguna vez podría salir adelante. Fue entonces cuando apareció un dilema moral que casi me destruye. Tenía la opción de vengarme, revelar secretos comprometedores de quienes me habían traicionado, exponiendo sus mentiras y manipulaciones. Podría hacerlo, y dolería a quienes me habían hecho daño. Pero también sabía que ceder a la venganza significaba perderme a mí misma, dejar que el odio definiera quién era y manchar mi propia integridad. Pasé noches enteras llorando, reflexionando, cuestionando cada decisión. Cada vez que miraba a Carla dormida, sentía que mi responsabilidad era protegerla de este mundo cruel y no arrastrarla a mis propios errores. Fue un momento de dolor profundo, donde la desesperanza y la tristeza parecían consumir todo lo bueno que había logrado construir. Sin embargo, incluso en ese punto más bajo, algo dentro de mí se negó a rendirse. Recordé los sacrificios de Daniel, la lucha de Isabel y el amor que sentía por Carla. Cada lágrima derramada, cada miedo enfrentado,
Cada golpe recibido me enseñó que la fortaleza no significa ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Con esa chispa de determinación, comencé a reconstruirme. Dejé de pensar en venganzas fáciles y empecé a planear cómo enfrentar la verdad de manera estratégica. Sabía que no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir cómo actuar de ahora en adelante. La oscuridad seguía allí, pero había encontrado un camino para no dejarme consumir por ella. Nunca había sentido un nudo en el estómago tan fuerte como aquel día en que todo comenzó a encajar. Cada pista, cada carta, cada sacrificio que había vivido cobraba sentido. Isabel, Daniel, Clara, todos formaban parte de un tablero mucho más grande de lo que jamás imaginé. Y yo, de manera inevitable, estaba en el centro de él. La verdad golpeó como un torrente de agua fría. El antagonista no era un extraño. Era alguien de mi familia, alguien cuya sonrisa y consejos había confiado durante años. Alguien que había manipulado información, ocultado documentos y desviado sospechas, asegurándose de que nunca descubriera mi verdadera identidad. Cada gesto amable, cada palabra conciliadora había sido un disfraz perfecto de control y traición. Isabel me lo explicó con detalle mientras nos sentábamos en su salón, rodeadas de cartas, fotos y documentos. Aquella mujer, que había sacrificado tanto por mí, me contó cómo el incendio había sido un intento de borrar cualquier rastro de mi existencia, de mantener ocultos secretos de familia que podían cambiarlo todo. La magnitud de la traición me dejó sin aliento. No solo había sobrevivido al desastre, sino que había estado siendo manipulada desde las sombras durante años. El nombre del villano resonó en mi cabeza como un golpe seco. Todo cuadraba, las cartas anónimas, las amenazas, las acciones de Clara, todo apuntaba hacia la misma persona. Comprendí que no podía enfrentar esto sola, necesitaba estrategia, paciencia y fuerza emocional para enfrentar la red de mentiras que se había tejido a lo largo de décadas. Pero la verdad también traía alivio. Cada mentira descubierta, cada secreto revelado, era una pieza de libertad. Por primera vez, entendía que todo lo que había sufrido no era culpa mía. La manipulación, los incendios, las amenazas, todo era responsabilidad de alguien que había decidido jugar con nuestras vidas para proteger sus intereses. A medida que procesaba esta revelación, sentí una mezcla de emociones: ira, tristeza, alivio y determinación. Sabía que la confrontación final era inevitable. No se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de decidir cómo responder a ella. Buscaría justicia, expondría cada mentira y enfrentaría al villano con todo lo que tenía, o cedería a la venganza, permitiendo que el odio definiera mis acciones y mi futuro. Isabel me miró con ojos llenos de orgullo y advertencia. Lucía, la decisión que tomes ahora cambiará tu vida para siempre. Debes elegir con la cabeza y con el corazón. Sentí que cada sacrificio, cada lágrima derramada y cada miedo enfrentado me había preparado para este momento. Por primera vez, comprendí que la fuerza no se mide solo por sobrevivir, sino por la manera en que elegimos enfrentar la verdad y actuar frente a ella. Durante días, planifiqué cada paso. Revisé documentos, analicé movimientos de Clara y del antagonista, y diseñé cómo exponer la verdad de manera que nadie pudiera manipularla nuevamente. Cada encuentro con Daniel y con Isabel fortaleció mi determinación. Sabía que no podía fracasar, que el precio sería demasiado alto. Carla dependía de mí, y yo dependía de mí misma. El día había llegado. Tras meses de secretos, traiciones y sacrificios, estaba frente a la persona que había manipulado mi vida desde la sombra. Cada paso que di hacia ese encuentro fue acompañado por un torbellino de emociones: miedo, rabia, tristeza, pero también una determinación que jamás había sentido antes. Esta vez, no me iba a quebrar. El antagonista me recibió con la misma sonrisa confiada de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo veía de otra manera. Cada gesto suyo, cada palabra cuidadosamente medida, solo confirmaba lo que ya sabía. Su poder estaba en la manipulación, en ocultar la verdad y en jugar con nuestras emociones. Lo que comenzó como un intercambio de palabras pronto se convirtió en un duelo emocional. Le confronté con cada mentira, cada documento que descubrí y cada traición que había sufrido. Sus intentos de justificarse, de culpar a otros y de distorsionar la realidad, solo reforzaron mi resolución. Por primera vez, sentí que tenía el control,
no porque él fuera débil, sino porque yo había encontrado la fuerza dentro de mí que había estado buscando durante tanto tiempo. En medio de la confrontación, salieron a la luz secretos finales que me dejaron helada. Descubrí que Isabel había sido mucho más que una protectora. Había hecho todo lo posible por salvarnos del daño directo de esta persona, incluso poniendo su propia vida en riesgo. Daniel, Clara, los documentos y cada sacrificio que había presenciado ahora cobraban sentido. Todo había sido parte de un camino hacia este momento, un momento en que yo podía decidir cómo cerrar este ciclo. Fue entonces cuando apareció Clara, cuya presencia se había convertido en un recordatorio constante del peligro. Sin embargo, lo que jamás esperaba era que ella también enfrentara su propio dilema, seguir siendo instrumento de manipulación o elegir finalmente su propia redención. Sus palabras y acciones revelaron que, al igual que yo, había sido atrapada en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. La elección final se volvió clara: podía optar por la justicia pura, exponiendo cada secreto, castigando a quienes me habían herido y asegurándome de que nadie pudiera volver a manipular nuestra historia, o podía buscar la redención, cerrar los ciclos de odio y traición, y elegir un camino donde la verdad sirviera para sanar, no solo para castigar. Después de un silencio que pareció eterno, decidí que la verdad debía liberarnos a todos, no solo a mí. Con firmeza, expuse cada mentira y cada manipulación, enfrentando al antagonista con los hechos que no podía negar. Pero también elegí perdonar en la medida de lo posible, entendiendo que aferrarme al odio solo perpetuaría el dolor. El antagonista cayó en la cuenta de que su poder se había terminado. Su control sobre mi vida, sobre mi familia y sobre la narrativa de nuestro pasado había desaparecido. Lo más sorprendente fue ver cómo, incluso en su derrota, quedó claro que la verdad tiene una fuerza que ninguna manipulación puede doblegar. Después de todo lo que había vivido, por fin podía sentir algo que hacía tiempo no conocía: paz. No era una paz completa, porque las cicatrices de las traiciones, pérdidas y secretos seguían allí, marcadas en cada recuerdo. Pero era una paz que nacía del conocimiento de que había enfrentado la verdad, que había sobrevivido a la manipulación y que, finalmente, podía elegir mi propio camino. Los días posteriores al enfrentamiento decisivo fueron un torbellino de emociones. Con Daniel recuperándose de sus heridas y Carla a salvo, comencé a reorganizar mi vida. Cada documento, cada carta y cada secreto descubierto encontró su lugar en un archivo que servía no solo para recordar, sino también para proteger nuestra historia. No podía cambiar el pasado, pero podía asegurarnos un futuro donde las mentiras no dominaran nuestras vidas. Isabel se convirtió en mi guía más cercana, no solo como protectora, sino como un ejemplo vivo de resiliencia y sacrificio. Sus enseñanzas y recuerdos me acompañaban en cada decisión. Me mostró que la redención no es solo perdonar a quienes nos hicieron daño, sino también perdonarnos a nosotros mismos por el miedo, la duda y la inseguridad que sentimos en los momentos más oscuros. Carla fue mi mayor motivación. Su inocencia y confianza me recordaban constantemente por qué debía seguir adelante. Con ella, aprendí que la fuerza de una persona no se mide por lo que resiste sola, sino por la capacidad de cuidar y proteger a quienes amas mientras enfrentas tus propios demonios. Cada sonrisa de Carla era un recordatorio de que el sacrificio, el dolor y la lucha valieron la pena. Clara también encontró su camino. Después de todo, incluso quienes nos han herido pueden elegir redimirse. Su colaboración final ayudó a cerrar algunos capítulos que todavía estaban abiertos, mostrando que incluso en medio de traiciones profundas, siempre hay espacio para la reconciliación cuando existe voluntad. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, recordando cada calle, cada ventana y cada esquina que había sido testigo de mi historia, comprendí que la vida es un mosaico de momentos difíciles y revelaciones inesperadas. Cada pérdida, cada sacrificio y cada secreto descubierto me había transformado en alguien más fuerte, más consciente y más libre. La redención no fue instantánea ni perfecta, pero fue real. Había logrado cerrar ciclos, proteger a quienes amaba y, sobre todo, recuperar el control de mi vida. La sensación de poder decidir mi propio destino, de escribir mi historia sin manipulaciones ni mentiras, era indescriptible. Una tarde, mientras revisaba los últimos documentos que Isabel me había dejado, encontré un sobremarcado con mi nombre. Lo abrí. Para mi sorpresa, contenía un pasaje de un diario antiguo escrito por mi madre biológica, Isabel Gutiérrez.
En él se revelaba algo que nadie esperaba. Yo no era solo la hija que creían desaparecida, había heredado algo valioso, un legado familiar que podía cambiar nuestra vida para siempre. La carta terminaba con estas palabras: Lucía, tu historia apenas comienza. Y así comprendí que, aunque cerré un ciclo de dolor y traición, la vida todavía tenía sorpresas preparadas. Con fuerza, determinación y esperanza, estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi historia.